Este video lo que vamos a ver es la comunicación entre una ventana y una subventana, una ventana padre o y una ventana hijo. Entonces, para ello voy a crear una nueva pestaña. Voy a colocar elementos para poder pasar un dato a una subventana y que la subventana me pueda mandar también un dato y pueda recibirlo. Bueno, una vez que tengo los elementos de mi pestaña, voy a proceder a crear un método para que se envíe el dato. Entonces a este método le voy a llamar enviar. Y aquí voy a colocar el nombre de mis campos de texto. Pero ahora esto lo voy a hacer en la vista. Voy a guardar. Y ahora del lado de Java, lo que vamos a hacer es hacer makeController y obtenemos el método enviar que habíamos creado anteriormente. Aquí en este método enviar lo que vamos a hacer es invocar la ventana que ya teníamos, la que habíamos llamado para la información, la que habíamos llamado acerca de. Esa es la ventana que voy a invocar. Y probamos la ventana. Veremos que enviar dato nos invoca esta subventana. Ahora, para poderle pasar la información a esta subventana, lo que necesitamos hacer es tener al controlador al que vamos a invocar. Es decir, necesitamos accesar a los atributos de la clase información controller, que es este de aquí. Entonces, para poder hacer ello, tenemos que utilizar la clase que queremos usar, y lo que vamos a hacer es crear un objeto al que vamos a llamar controlador y nos vamos a apoyar de este objeto que ya habíamos creado anteriormente, loader, y vamos a solicitar el controlador. ¿Sí? Obtenemos el controlador. Este controlador al que estamos invocando es el que viene de la ventana de información, la subventana. ¿Sí? Por eso tenemos que utilizar la clase como tal para que sea del mismo tipo. Entonces, que sea de la clase información controller. Entonces, una vez que este objeto controlador ya lo tenemos, podemos hacer uso o podemos accesar
a la información de la clase. Por ejemplo, vamos a agregar un atributo a la clase. Vamos a agregarle un atributo de tipo string. A este le voy a llamar info. Y lo que voy a hacer es agregar sus métodos para que podamos accesar a este atributo. Entonces, de esta forma, me paso al controlador, al control de la calculadora. Y gracias a este objeto, que ya es de tipo información controller, puedo accesar a estos atributos que yo ya había creado. GetInfo y SetInfo. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar esos métodos. Por ejemplo, voy a escribir en el atributo info y me voy a traer lo del campo de texto. Aquí yo ya le estoy pasando la información del campo de texto, pero de este lado no tengo donde colocarlo. Entonces para ello tendría que modificar también la vista. En la vista de información, lo único que voy a hacer es agregar un campo de texto y le voy a poner ahora hacemos myController y aquí tenemos el campo de texto. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando se abra la ventana vamos a insertarle el dato que hemos ingresado en la ventana principal. Entonces vamos a hacer set text info. Ok, vamos a agregar la información. Esta información ya la seteamos desde aquí. ¿Sí? Esta información que ya obtuvimos del campo de texto de la ventana principal
se lo cargamos al atributo info y desde aquí nosotros ya podemos hacer uso de él. Ahora para que se visualice desde un inicio, tendríamos que utilizar que no se nos despliega. Entonces para ello necesitamos utilizar lo siguiente: platform punto runner. Listo. Ahora ya podemos pasar información del controlador principal, por así decirlo, al controlador secundario. ¿Sí? Ahora el regreso. Necesitamos el regreso. ¿Cómo hacemos que de la subventana se comunique a la ventana principal? Tenemos el 5 y lo que queremos hacer es que ahora, supongamos que queremos mandar un 9. Al momento de aceptar, tendríamos que enviar ese 9 y colocarlo aquí en este campo, en el, en el de datos recibido. Para lograr eso, tenemos que hacer lo siguiente. Creamos un atributo de la clase calculadora, bueno, de la calculadora en este caso porque ventana, es la ventana padre, ¿no? Entonces lo que necesitamos es un objeto del tipo padre, por así decirlo. Entonces para ello, nuestro padre en este caso es la calculadora. Entonces aquí en la clase hijo, que es información controller, vamos a crear un objeto de la clase padre, que en este caso sería calculadora controller. Y ese es el controlador padre. Una vez que tenemos nuestro controlador padre, vamos a crear un método para poder setearlo. Ahí está. Tenemos el método y lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a la clase padre y aquí utilizamos el objeto controlador de pasamos la instancia actual, es decir, la instancia actual es calculadora controller, ¿sí?
Con esto ya se están comunicando. Ahora, del lado de la ventana hijo, lo que vamos a hacer es mm, aquí en el botón, bueno, cuando presionamos el botón aceptar, estamos invocando al método cerrar ventana. Aquí nosotros vamos a hacer las operaciones, ¿no? Entonces, antes de que se cierre, vamos a, vamos a obtener la información que se ingresó en el campo de texto, es decir, a este punto text, obtenemos el texto y nos vamos a apoyar ahora del controlador padre, que en este caso ya está instanciado, y lo que vamos a hacer es, ok, nos falta dar acceso a sus atributos para poder accesar a los campos de texto. Entonces, para ello, lo elegimos al controlador padre, que en este caso es la calculadora, y vamos a utilizar uno de estos atributos, que en este caso lo habíamos llamado dato recibido. Esa es la que utilizaríamos. Entonces, haríamos lo siguiente. Ahí está. Entonces, de este lado, al controlador padre, podemos pedirle, ahí está, listo. Ya tenemos cómo enviar y recibir datos de entre ventanas.